se da el primer levantamiento indígena aquí en Bolivia. Es un bloqueo de caminos, los aymaras. Para mí eso fue muy impactante. Yo estaba aquí en La Paz de vacaciones. Entonces, nuestro papel es ese. Estar muy atento a lo que va emergiendo de la sociedad, Pablo. Estar muy atento, ¿no? Álvaro García Linera, además de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, es uno de los intelectuales más destacados del país. Por lo general, cuando uno habla de la revolución, se refiere a los textos clásicos. Robespierre, Marx, Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel, el Che. Y encuentra ahí un conjunto de hermosas ideas que apuntalan, ayudan y afianzan posicionamientos. Matemático y sociólogo, nació en Cochabamba y comenzó su participación política en los años 70, durante la dictadura de Hugo Banzer. Fue preso político y recuperó su libertad en 1997. García Linera es un actor clave en la ascensión al poder de un nuevo liderazgo intelectual, político y moral a través del movimiento indígena. No surgió en la universidad ni en un centro de investigación las ideas fuerza, surgieron de las acciones colectivas. Nacionalización, gobierno indígena, asamblea constituyente, no emergieron en ningún momento ni de partidos ni de seminarios. Emergieron de la lucha, de la resistencia y del dolor colectivo. El dolor fue una partera de ideas aquí en Bolivia. La muerte, la masacre, la derrota, parieron ideas. Tanto el aymara o el quechua o el guaraní indígena, con el campesino del valle, con el profesional de la ciudad, con el comerciante o el transportista, coinciden en que es tiempo de hacer una especie de pacto colectivo. Y lo que nos ha unido ha sido la guerra que perdimos. O el fútbol, que al final también lo perdimos. Muy pocas cosas unen a un pueblo tan diverso como el boliviano, no solamente de clases sociales, sino de identidades culturales. Un país que vive la modernidad del siglo XXI, con el internet, el iPhone, el celular y el arado egipcio del siglo XVI, simultáneamente, en un mismo espacio geográfico. Es una sociedad con muchos contrastes, que seguramente es común a América Latina, pero en Bolivia exacerbada esas diferencias. En verdad no puede haber democracia sin libertad, pero la libertad entendida como la defensa de los derechos colectivos de las personas también. Sí, una persona tiene libertad de hacer lo que quiere, de hacer lo que quiere respetando los intereses del resto de sus conciudadanos. No es piedra libre, es una libertad consensuada. Su aporte ideológico y pragmático ha sido y es fundamental en el proceso histórico que vive el país, con sus desafíos y contradicciones, más allá de lo que denomina el horizonte insuperable. Habiendo consolidado la revolución política, está convencido que el siguiente paso ineludible es la transformación económica del país. Bolivia, Evo, es la esperanza de un horizonte distinto al imperialismo. Evo Morales representa ese algo al que le tienen miedo los imperios. Es posible cambiar el mundo transformando el Estado. Aunque no únicamente transformando el Estado se cambia el mundo. Pero la historia siempre es muy distinta a lo que los intelectuales armamos en la cabeza. De café en café, la historia comenzó a pasar por otro lado. No cabe duda que el continente está viviendo una profunda revolución política. Se da esa revolución esperada, pero ya no por vía de la lucha armada, ya no por vía de las experiencias guerrilleras, sino por la vía democrática, por la vía de la utilización del voto. Hace 10 años en Bolivia, 2 países extranjeros controlaban el 40% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Bolivia estaba hipotecada. Hoy ya no. Todo eso nos pertenece a nosotros. Nacionalizar los recursos naturales para utilizar esas riquezas en beneficio del pueblo.
En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común. La manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. La soberanía de los pueblos viene acompañado del internacionalismo. Los pueblos somos internacionalistas. Los pueblos siempre estamos pensando en el resto del mundo. En el fondo, la pelea por el Estado es una pelea por una nueva manera de unificarnos, por un nuevo universal, por un tipo de universalismo que unifica voluntariamente a las personas. Este es el siglo de nosotros, es el siglo de los pobres, es el siglo de América Latina, es el siglo de los pueblos indígenas y vamos a construir una América Latina digna en la que nos sintamos felices y podamos vivir bien. Muchísimas gracias. Y entonces, la lógica con que la comunidad se vincula a través de fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas asociativas, fuerzas productivas intelectivas, con la naturaleza es una relación dialógica, de transformación y de preservación para la siguiente generación, de utilización de los recursos de la naturaleza y de preservación de esos recursos para la siguiente, la subsiguiente y la subsiguiente generación. Pero hoy por hoy, el Estado plurinacional y el proceso de cambio es el horizonte insuperable de nuestra época y nada hay que escape a su presencia, a su influjo, a su luz. La izquierda de hoy no se arrepiente de lo que pasó en la URSS y de su fracaso. Fracasaron otros. Nosotros no vamos a fracasar, al menos vamos a morir intentando no fracasar. Puede ser que perdamos, puede ser que ganemos. En todo caso, vale la pena vivir, pelear y morir para intentar ganar y que el mundo sea distinto. Felicidades, felicidades y muchas gracias. Por su compromiso social, su aporte intelectual y trayectoria académica, la Universidad Nacional Ecológica nombra doctor honoris causa al señor Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.